25 y 26. Nos dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, dice, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Quiero tratar esta mañana acerca del odio, hermanos. Yo creo que no debería de haber lugar en el corazón del cristiano para el odio. No hay cosa más triste, hermanos, que ver gente odiándose dentro de la familia o en una iglesia o entre vecinos o en el trabajo. Uno debe de tener siempre cuidado acerca de eso, hermanos. No guardar odio en su corazón de nada ni de nadie. Yo creo que mayor daño se hace uno mismo cuando uno odia. Más veneno trae uno a su corazón cuando uno odia. He aquí pues algo más en la larga lista de pecados que muchas veces, hermanos, se alojan en nuestros corazones: el odio. Y hacen muchas veces, hermanos, de nuestro existir una carga más pesada, y cual si no conociésemos el don de Dios en la salvación preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a veces actuamos, hermanos, no como hijos de Dios, pero como hijos del diablo. Hay mucho que la Biblia enseña acerca del odio. La verdad, hermanos, el odio es condenado tajantemente aquí en la Biblia. Hay ejemplos, hermanos, donde a nuestro Señor Jesucristo le odiaron. Hay ejemplos de personas que conocían de Dios, que fueron odiados aquí en la Biblia. Dice el libro de Levítico 19:17: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. El odio, hermanos, tiene que ver con aborrecer. Significa abominar, significa detestar, tener o guardar rencor. Alguien dice por ahí: pastor, la verdad yo no le odio, pero le guardo rencor. Pues es lo mismo. Yo no le odio, pero le aborrezco por cosas que ha hecho. Pues es la misma cosa. Odio es aborrecer, es detestar, abominar, o tener o guardar rencor hacia algo o hacia alguien. Y dice Proverbios capítulo 10, versículo 12: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 15, 17: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Eso es lo que dice Proverbios. El apóstol Juan, en 1 de Juan 2:9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahí en 1 de Juan 3:15 también dice el apóstol Juan: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y hermanos, como le decía, hay ejemplo aquí en la Biblia, ejemplos de personas que odiaron, de personas que aborrecieron. Por ejemplo,
Esaú nos dice que odió a Jacob. Hermanos, aborreciéndose. Qué triste, hermanos. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 48, o 41, perdón, Génesis 27, 41, nos dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Odio. Cuando se odia es capaz de matar. Se es capaz de matar, de hacer daño, de lastimar, de herir. Cuando se odia. La Biblia nos habla acerca de José, que fue odiado por sus hermanos. José aquí en la Biblia. Así como Esaú odió a su hermano Jacob, igual José fue odiado por sus hermanos. Dice la Biblia ahí en Génesis, también capítulo 37, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando le hablaban a José, hermano, le hablaban con malas palabras, le hablaban fuerte, le hablaban amenazando, le hablaban, hermano, con palabras antisonantes, pero lo odiaban. Hermanos, odiando a su hermano. Te dice: pastor, pero era gente que no conocía de Dios. ¿Tú crees que Esaú no conocía de Dios como para odiar a su hermano Jacob? ¿Tú crees que los hermanos de José no conocían de Dios como para odiar a su hermano José? Claro que conocían de Dios. ¿Y cuánta gente hay hoy en día que conoce de Dios, pero que odia, aborrece, abomina, detesta, tiene rencor hacia alguien? El rey Acab es mencionado aquí en la Biblia en primero de Reyes, capítulo 22, versículo 8, dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo, dice Acab, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Acaba aborreciendo a un varón de Dios. Acab siendo un rey. Tenemos el ejemplo de Amán en la Biblia también. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 5, se puede leer la historia allí. Dice la Biblia: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Qué quiere decir? Se enojó. Y una vez enojado, le aborrece, le odia. Dice el versículo 6 del libro de Esther, capítulo 3: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Amán odiando también. Personas que conocían de Dios, personas que sabían de Dios, pero tenían en su corazón odio, aborrecimiento, abominación. Detestaban y guardaban rencor hacia personas.
Biblia nos habla acerca de Herodías. Herodías, dice allí en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 18 y 19, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le molestaba a la esposa de Herodes, esta mujer llamada Herodías. Venía Juan y constantemente le estaba ahí exhortando: hey, tú tienes la mujer de tu hermano, no es correcto, no es lícito, no es de gente común, no es de gente temerosa de Dios. Y eso le molestaba. Dice Marcos 6:19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Y sabe que más adelante Herodes, alguien pidió la cabeza de Juan. ¿Sabe quién fue? Y le dieron cuello, pero fue la petición de esta mujer. Odiaba a Juan porque constantemente le estaba ahí señalando y le estaba exhortando. Y dígame, ¿cuánta gente cristiana no es odiada? ¿Cuántos predicadores o pastores no son odiados por la gente? Simplemente porque se les predica la verdad, porque se les dice las cosas tal y como son, porque se les habla las cosas claras. Y a la gente no le gusta eso, hermanos. A la gente nunca le ha gustado que se le diga lo que tiene que hacer, o que se les diga o se les enseñe cómo tienen que vivir. Y eso hace, hermanos, que uno guarde odio hacia el predicador, hacia el pastor. Cuando alguien predica contra el pecado, va a haber gente que le va a odiar. Va a haber gente dentro de la misma iglesia que no lo va a querer, lo aborrece, porque uno es claro en la predicación. Los judíos, nos dice la Biblia, hermanos, que odiaban a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo les predicaba. Dice la Biblia ahí en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 12, venido el día, dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerán ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Imagínate cuán grande era el odio, el rencor de esta gente hacia el apóstol Pablo. Dijeron, juramentaron con maldición, diciendo: no vamos ni comer ni beber nada hasta que no le demos muerte a ese hombre. Cuán grande daño hace el odio en el corazón. Y le decía, hermanos, no hay cosa más triste que ver gente odiándose dentro de la familia, dentro de la iglesia, entre vecinos, en el trabajo, en las escuelas, en los mercados. Hermano, hay gente que odia a muerte. No es la excepción, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue odiado, fue aborrecido, hermanos. ¿Sabe que ahí en Lucas capítulo 6, versículo 11, y ellos, dice la Biblia, se llenaron de furor? Escucha eso. Se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Si vas a Lucas capítulo 19, versículo 14, dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada
diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Hablando de Cristo, no queremos que éste reine sobre vosotros. Le odiaban a Cristo, hermanos. Odiaron a Cristo. Dice Juan capítulo 7, versículo 7. Dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sí, mientras se le diga al mundo acerca de sus pecados, hermano, el mundo va a aborrecer al cristiano. Mientras tú le digas a la gente que vive en adulterio, vive en fornicación, que vive en drogas, que vive haciendo lo incorrecto delante de Dios, te va a aborrecer, te va a odiar. Amén. Hermano, el trabajo de un predicador es difícil. Hay gente que odia. Y ha habido, hermano, a través de los tiempos, a través de la historia de la humanidad, gente que ha sido perseguida, gente que ha sido maltratada, gente que ha sido aborrecida, gente que ha sido quemada viva, simplemente porque se ha ido y les ha predicado la verdad. Y a la gente no le gusta eso. Aborrecían a Cristo, hermanos, porque el Señor Jesucristo, hermanos, les decía: sus verdades. Dice ahí: no puede el mundo, dice, aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, dice Cristo, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Tú dile a una persona que es mala y que lo que está haciendo es malo, te va a aborrecer. A nadie que les prediques la verdad, a nadie que les prediques en su contra de las cosas malas que hacen, va a venir y te va a dar las gracias. Eso no va a suceder. Dice la Biblia ahí en Juan capítulo 15, versículo 25, dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, cuando dijo Cristo: sin causa me aborrecieron, sin causa me aborrecieron. Juan 19:6 dice la Biblia: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo ahí: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Porque gritaban: crucifícale, crucifícale. Odiaban a Cristo. El odio tiene que ver con aborrecer, hermanos. Abominar, detestar o tener rencor. El odio se define como aversión hacia una persona o cosa cuyo mal se desea. Es cuando se repugna, cuando estás en contra, cuando hay oposición. El odio, nos dice la Biblia, hermanos, que es engendrado en el mismito infierno. Hermano, el odio no es para los hijos de Dios. Satanás odia. Cuando la Biblia nos enseña, hermanos, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Dice: estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y dónde está el amor? Si hay odio, no va a haber amor. Si hay aborrecimiento, no va a haber amor. Hermano, es prohibido por Dios. Odiar porque te hablan la verdad. Odiar porque
A lo mejor esa persona ha sido ayudada o bendecida más que tú. Hermano, Dios prohíbe eso de una manera clara, tajante. Leíamos ahí en el libro de Levítico capítulo 19, donde el versículo 17 y 18, se nos dice una y otra vez: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y sin embargo, hermano, la gente estaba aborreciendo, estaba odiando en su corazón. Como leíamos aquí en Proverbios, hermanos, ahí en el capítulo 26, donde nos dice el versículo 24: el que odia disimula con sus labios. Parece que no está odiando, pero en su corazón está odiando. Mas en su interior maquina engaño. Y luego dice Proverbios 26, 25: cuando hablare amigablemente, dice, no le creas. No le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo. Mira lo que dice al final del versículo 26: su maldad será descubierta. ¿En dónde dice? En la congregación. Híjole, quiere decir que el que odia va a ser descubierto tarde que temprano. No podemos esconder el odio. No podemos esconder el que aborrece uno, humilla, detesta o tiene rencor hacia alguien. Dice la Biblia que un día, hermanos, su maldad será descubierta. Maldad, porque es malo. Y no solamente es prohibido por Dios. Cuando Pablo dice en Romanos 12, 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid, dice, y no maldigáis. ¿Qué hace uno cuando alguien te persigue? Para mal. En vez de amarlo, lo aborrece uno. Ay, este nada más la trae contra mí y mira todo el daño que me ha hecho. ¿Cuánta gente aborrece, hermano, familia que está detrás de él todo el tiempo? Como decía, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser, no sé, alguien de la iglesia, puede ser algún familiar. Gente simplemente que está ahí molestándonos o persiguiéndonos. Le guarda uno el aborrecimiento. Ojalá y lo atropelle el tren, dice. Le desea uno mal a la persona. Dice Pablo: bendecid a los que os persiguen. Y qué difícil, hermano. Bendecir a los que os persiguen. Y está hablando de una persecución, hermanos. Está hablando de daño a tu persona, de hacer daño a tu familia, de querer tomar ventaja sobre ti, de engaño, de fraude, de trampa hacia ti. Y muchas veces, como hijos de Dios, somos culpables de odio, hermanos, de odiar. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Sabe que el odio, hermanos y hermanas, es semejante al homicidio? Nosotros podemos jactarnos de que no hemos matado ni siquiera una triste cucaracha. No, pastor, yo no he matado a nadie. Pero si tú odias, es como si mataras a alguien. Dice la Biblia, hermanos, en 1 Juan 3:15, dijo el apóstol Juan: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
¿Escuchó eso? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pastor, quiere decir que si yo aborrezco o odio a alguien, soy homicida. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso tenemos que estar despojados, hermano, de todo odio, rencores, abominaciones, aborrecimientos en nuestro corazón hacia alguien que te ha hecho daño. Una persona, encomienda la causa a Cristo. Que te ha hecho mal a alguna persona o a alguien de tu familia, no tomes ventaja o venganza sobre esa persona. Mejor deja que Dios se encargue de él. Dios sabe castigar de lo mejor. Usted y yo atentamos contra alguien porque me odia. Le voy a hacer algo ahí a manera de que matarlo. Al rato va a estar detrás en la cárcel el resto de tus días. ¿De qué sirvió? Nada más por un momento de odio, de rencor, hiciste daño. Hay que tener cuidado acerca de esto, hermanos y hermanas. No solamente el odio es prohibido por Dios y es semejante al homicidio, pero hermanos, el odio es producto de nuestra carnalidad. Vivimos en la carne y no en el espíritu. ¿Sabe qué nos dice Gálatas 5:19? Nos habla acerca de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y ahí menciona adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que ahí va el odio también, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El odio, el aborrecer, simplemente, hermanos, es producto de nuestra carnalidad. Sabe que el odio es incompatible, o sea, no se lleva, se opone, está en contra del conocimiento de Dios. Si decimos que tenemos conocimiento de Dios, no debería de haber odios, hermanos. No debería de haber rencores. Decimos que sabemos de Dios, sabemos y conocemos de Dios. Pues hermano, es incompatible el odio con el conocimiento de Dios. Nos dice 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz, si usted tiene a Cristo, usted está en luz. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una pregunta: ¿usted tiene conocimiento de Dios? Aunque sea poquito, ¿sí? Sí, hermanos. Sí tenemos conocimiento de Dios. Entonces el odio es incompatible, va en contra, se opone, está en contra del conocimiento de Dios. Si hay odio, no quiere decir que no hay conocimiento de Dios.
Si hay conocimiento de Dios, no debería haber odio aquí en nuestro corazón, hermanos. No solamente es incompatible, hermanos, con el conocimiento de Dios, pero también el odio es incompatible con el amor de Dios. Si el amor de Dios mora en mí, no hay lugar aquí para odio, hermanos. Ay, pastor, ¿y qué va a hacer? Aquel fulano de tal está hablando mal de usted y mire lo que le hizo y mire lo que... Yo no quisiera tener lugar en mi corazón para odiar a la gente, hermano. Yo sé que es difícil, pero hermanos, si el amor de Dios y si el conocimiento de Dios está en mí, en mi corazón no debería haber lugar para aborrecer, odiar, ni abominar, ni detestar. Dice el apóstol Juan, ahí en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice Juan, es mentiroso. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano. Y no está hablando meramente tu hermano en Cristo, aunque tiene que ver, o tu hermano en la sangre. Está hablando a cualquier persona, tu prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y dice, ¿por qué? Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo? Si es verdad que hay conocimiento de Dios en mi vida, y es verdad que el amor de Dios mora en mí, en mi corazón no debe de haber aborrecimiento ni odio. Que nos han hecho daño, sí, hermanos. Que nos han perseguido, sí. Que han mentido, sí. Que han chismeado, que han calumniado, sí. Que se han portado mal con nosotros, sí. Que han sido injustos con nosotros también. Que buscan nada más hacernos daño por ahí la gente. Está bien. Pero hermano, encárguele el asunto a Dios. Que Dios sea quien tome control de la situación. Usted y yo no podemos tomar justicia en nuestra propia mano o venganza en nuestras manos. No podemos, hermano. Somos hijos de Dios, conocemos de Dios y el amor de Dios mora en vosotros. No hay lugar para odiar, hermanos. No debería de haber lugar para odiar. Sí, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Dice Proverbios, hermanos, que el odio frecuentemente es disimulado. Disimulado. ¿Sí entiende la palabra disimulado? O sea que como que no da señal de que tú odias, pero el odio ahí está. Por dentro estás diciendo, ay, me da ganas de agarrarle el pescuezo y retorcérselo y que sufra. Sí, es lo que trae uno aquí. Ah, sí, pues lo ve, ay, Dios le bendiga, una sonrisa, y por dentro te estás quemando. El odio es disimulado, hermanos. Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Proverbios 26:24 dice, el que odia disimula con sus labios. Qué tremendo.
Según aquí este pasaje, hermanos, el odio es provocador de riñas. Cuando hay odio va a haber pleito, hermanos, segurísimo. Va a haber gritos, va a haber ofensas cuando hay odio. ¿Sabe, hermanos y hermanas? Sí, dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas. Por eso la Biblia enseña: cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Abominaciones, cosas malas, el que odia. Hermanos, el odio envenena la vida. No se recomienda a la gente odiar, hermanos. Ay, pastor, pero yo... Mira, no odies a la persona. No odies al pecador, odia el pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Odia a aquel que causa daño en tu vida, que es Satanás, ódialo. Pero no odies a tu suegra, o a tu vecino, o a tu familiar que no quiere nada de Cristo. No odies. Odia el pecado, pero no odies al pecador. Envenena la vida el odio, hermanos y hermanas. Proverbios 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Usted y yo como creyentes, hermanos, deberíamos de evitar provocar el odio. Hay que evitarlo. Retírese, no abra la boca, aguante, olvídelo, perdone, ore. Pero no podemos caer, hermanos, a lo que la mayoría de la gente hace: odiar. Odian lo bueno y aman lo malo. Odian la Biblia y aman su pecado. Odian la iglesia y al predicador y aman la basura que hay en el mundo. Pero estoy hablando de la gente que no tiene a Cristo, hermanos. Usted y yo tenemos a Cristo, tenemos conocimiento de Dios, el amor de Dios mora en nosotros. Así que tenemos que entender, hermanos, que usted y yo como creyentes debemos evitar todo lo que esté en nuestras manos, evitar el odio. Proverbios 25:17 dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Cuántos de ustedes acostumbran ir a la casa de los vecinos? Nadie, ¿verdad? Y los que acostumbran no vinieron. No salen de la casa del vecino. No por nada, hermanos. Proverbios es el libro de sabiduría y Salomón escribió sabiamente diciendo: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Algún día, hermanos, como dice aquí Proverbios, algún día la maldad será descubierta en la congregación. Algún día el odio será descubierto. Aunque su odio se cubra con disimulo, dice Proverbios 26:26, su maldad será descubierta
en la congregación. Hay una frase por ahí, hermanos, un pensamiento que dice: no honres con tu odio a quien no podrías honrar con tu amor. O amas o odias. No puedes tener las dos cosas. Ay, yo lo amo tanto, pero lo odio a la vez. No, eso no se puede. Es como mezclar agua y aceite. Tú pegas el alambre negativo con positivo. No se puede odiar y amar. O amamos o odiamos. Así pues, hermanos y hermanas, queda de nuestra parte el echar de nosotros decididamente. Hay que echar de nosotros, hermanos, todo odio, todo rencor, y en ferviente oración buscar el perdón de Dios y el camino a la reconciliación con aquellos que en alguna ocasión odiamos. Dios nos bendiga, hermanos, en tan difíciles decisiones. Hay cristianos, hermanos, que todavía están luchando con eso. Ay, pastor, yo no puedo amar a aquella persona, sea quien sea. Es que no puedo. No. Si no lo puedes amar, no lo odies. No lo odies. Proverbios 27:6, estoy terminando, dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Tendríamos como hijos de Dios, hermanos, que hacer algo esta semana en relación a lo que estoy predicando, hermanos. La verdad es que si el odio es un pecado y es algo evidencial, algo que se mira, de alguna forma, hermanos, tenemos que mostrarnos arrepentidos. Si hay alguien a quien tiene usted en mente que usted dice: pastor, es que yo no lo puedo amar a esa persona, tú por lo menos no lo odies. Si no amas, no odies. Hermano, eso hablaría bien de su testimonio como cristiano. Que te ha hecho mal, que te ha hecho la vida imposible, pues que Dios se encargue. Acuérdate que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios se encargue. Termino diciendo ahí cuando Pablo escribe Colosenses capítulo 3 versículo 13, dice Pablo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una pregunta, hermanos: ¿Cristo le ha perdonado a usted? ¿Poquito, mucho? ¿Algo? Si algo nos han hecho, ¿podemos perdonar? Claro que podemos perdonar. Con la ayuda del Señor, todo es posible. Hermanos, vamos a orar esta mañana. Les pido ponerse de pie. Si usted siente en su corazón venir aquí nada más que darle gracias a Dios por lo que está saludable, porque la familia está bien o cualquier cosa, venga a orar, hermano. Tómese un minutito. Quiero invitarle a que venga aquí al frente a orar. Dios y Padre bendito, gracias le doy en esta mañana por su palabra. Así con su cabeza